Asilda Abrego y Rodrigo Esquivel con los temas que son noticia aquí en Radio Panamá. Muy buenas tardes, amigos oyentes de este su programa Panamá al Día, que se transmite de lunes a viernes, por supuesto en su horario estelar de 6 a 7 de la noche. Hoy con un invitado especial con quien vamos a conversar de temas muy importantes. Tenemos a nuestra compañera Asilda aquí con nosotros. Sí, muy buenas tardes. En este su espacio Panamá al Día, donde su noche comienza muy bien informado. Carmen, hoy es 17 de octubre, 6 y 6 de la tarde, y quiero decirles que Guglielmo Marconi establece el primer servicio comercial de telegrafía sin hilos transoceánicos, un día como hoy en 1907. Y hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Pero vamos también a darle la bienvenida a Rodrigo Esquivel, que nos trae la palabra y el segmento del calendario histórico, muy gustado por todos, y ese refrán muy panameño. Buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes, Asilda, Carmen y al ingeniero Gabriel Cedeño, invitado especial. Y sobre todo a nuestros radio oyentes y a don Jimmy del Rosario en los controles. Hoy vamos a iniciar con hechos históricos que acontecieron un día como hoy. Dicho sea de paso, tenemos aquí en lista una gran cantidad de eventos que acontecieron un 17 de octubre en nuestra historia, pero hemos escogido 3 eventos de importancia e iniciamos nuestro calendario histórico de la nacionalidad. Un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1513, Vasco Núñez de Balboa hace un intenso recorrido por las islas del Mar del Sur. Recordemos que Vasco Núñez de Balboa, luego de avistar por primera vez para los europeos el Océano Pacífico, o el Mar del Sur, como fue llamado, posteriormente él construyó embarcaciones, dice la historia que cercano a la desembocadura del río Balsa, en Darién, y navegó las costas del Istmo de Panamá, pero sobre todo el archipiélago de las Perlas, justamente lo que hoy conocemos como la isla de San Miguel o la isla del Rey. Encontró que una población indígena y que había una gran cantidad de perlas en el área. Balboa nombró este grupo de islas tras escuchar sobre su riqueza en perlas. Lo nombró a la más grande como Isla Rica. Esa es la que hoy se conoce como Isla del Rey. Al cruzar el Istmo de Panamá en 1513, Balboa se convirtió en el primer europeo en ver el Océano Pacífico, al que llamó, como les dije, Mar del Sur. Después de cruzar el istmo, su expedición continuó explorando la costa, enfrentándose a caciques como Tumbanamá en un conflicto muy violento. Mire, Vasco Núñez de Balboa no solamente estuvo en el archipiélago de las Perlas, también estuvo en Coiba. Él recibió el título de gobernador de Panamá y de Coiba antes de ser decapitado por su suegro, Pedrarias Dávila, en la población de Acla. Bueno, esto fue en 1513. Vasco Núñez de Balboa fue gobernador entre 1514 y 1519, justo antes de ser decapitado. Y un día como hoy, pero de 1863, un 17 de octubre, declaró Mateo Iturralde que se ha desatado una fuerte epidemia de viruela en los arrabales de la ciudad de Panamá. Y esta fecha, la más histórica, que me va a permitir conversarles un poquito sobre esto. Un día como hoy, pero de 1899, se dio inicio en todo Colombia. Nosotros éramos parte de ese territorio a la Guerra Civil de los 1000 días. Eso es una fecha histórica. Y durante buena parte del siglo XIX fueron mucho las disputas armadas dentro del territorio colombiano donde nosotros formábamos parte, el Istmo de Panamá, lo que se debía a las constantes luchas de poder entre los partidos liberal y conservador. Lastimosamente,
La guerra de los 1000 días no fue la excepción. Esta contienda, que duró técnicamente 1130 días, fue el peor conflicto que vivió el Istmo de Panamá, que para aquellos años estaba unida a Colombia como un departamento. Las razones de esta conflagración son intrincadas y se vinieron gestando desde hace ya algún tiempo antes del inicio de la guerra. En 1886, la Constitución de 1863 es reemplazada con el fin de fortalecer el Estado central. Se vaticinaba que esta nueva Constitución mejoraría el panorama político y económico del país, pero no fue así. En los próximos años, los problemas a lo interno del Partido Liberal y Conservador fueron acrecentándose al punto que ambos partidos se fraccionaron como resultado de sus propios intereses de llegar al poder. En 1884 y 1895 acontecen dos guerras civiles colombianas, siendo el Partido Liberal derrotado por el Conservador, originando un resentimiento y sed de venganza. El 7 de agosto de 1898, el candidato del Partido Nacional, Manuel Antonio San Clemente, tomó posesión como presidente de Colombia. Desde ese momento, San Clemente tuvo que hacerle frente a la oposición de los liberales, quien lideraban una serie de revueltas los meses siguientes contra su gobierno por no efectuar las debidas reformas en favor de ellos. En octubre de 1899, el Senado colombiano, conservador en su mayoría, no aprobó la ley de elecciones, lo que fue visto por los liberales como que la única vía de obtener el poder era a través de las armas. Si el Senado no aprobó esa ley de elecciones, entonces, así las cosas, el 17 de octubre de 1899, los liberales iniciaron la ofensiva en el poblado de El Socorro, departamento de Santander, para después extender la lucha a todo el departamento y poco a poco el resto del país. En los 3 años que perduró la guerra, los enfrentamientos entre las tropas de las dos fracciones eran esporádicos. La armada del ejército del gobierno, los conservadores, tenía mejor preparación, mientras que los liberales combatieron como una milicia guerrillera sin entrenamiento y desorganizada. Este conflicto recibió el apoyo de países como Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Guatemala, naciones que constantemente abastecían a conservadores y liberales con armas. En cuanto a la región de Panamá, se puede decir que la guerra inició el 31 de marzo de 1900, cuando exiliados liberales comandados por el doctor Belisario Porras Barahona zarparon desde Punta Burica rumbo a David Chiriquí, en donde desembarcaron el 4 de abril y capturaron la guarnición del lugar. Aparte de David, poblados como Capira, La Chorrera, Penonomé y las ciudades de Panamá y Colón fueron escenario de choques irregulares entre ambos bandos. El indígena coclesano Victoriano Lorenzo se hizo de la fama en la guerra y tuvo una gran influencia entre sus hombres, quienes también prestaron apoyo a los generales de mayor rango. Bueno, realmente es fascinante la historia de la guerra de los 1000 días. Duró 1130 días. Al final, ustedes saben que la paz, como lo hemos dicho en días pasados, se firmó en un acorazado norteamericano, dado que los Estados Unidos requerían la paz porque estaba muy interesado en la construcción del canal interoceánico. Ese era el acorazado Wisconsin, por eso ese tratado que finalizó la guerra entre liberales y conservadores se llamó el Tratado de Wisconsin, firmado por los generales conservadores Víctor Salazar y Alfredo Vázquez y por los generales liberales Eusebio Morales, Lucas Caballero y Benjamín Herrera. Desafortunadamente, la noticia del fin del conflicto llegó tarde al resto de la nación, más que todo en Panamá, como los principales medios de comunicación de la época, telégrafo y correo, se vieron afectados debido a los combates. No fue hasta el 1 de junio de 1903 que el gobierno del presidente marroquín colombiano declaró que el orden reinaba en todo el territorio nacional. Desafortunadamente,
los militares colombianos fusilaron a uno de los generales liberales más sobresalientes, Victoriano Lorenzo, que fue fusilado unos meses antes de nuestra independencia o separación de Colombia. Y así terminamos la historia de la guerra de los 1000 días y pasamos a el refrán del día de hoy. Mire, el refrán del día de hoy justamente se aplica a nuestro invitado, el ingeniero Cedeño, Gabriel Cedeño, porque en política, cuando las cosas están mal o están adversas, se dice que son tiempos de vacas flacas, pero cuando son épocas de prosperidad, entonces son tiempos de vacas gordas. Y estos son refranes que escuchamos mucho en el interior de la República. Y bueno, esta palabra panameña o término panameño que les voy a comentar, lo conoce muy bien Carmen, que era muy traviesa cuando era chiquita. Y justamente esta palabra se refiere cuando nos castigaban con algunos azotes, sobre todo con un cinturón generalmente de cuero. Y esta palabra se llama rejera, Carmen, rejera, cuando te portabas mal. Adelante, Carmen. Y así bueno, no estás muy lejos de la verdad. La verdad que fui una niña traviesa, de las travesuras que se pueden contar, evidentemente no como las de los chicos de hoy día. Pero gracias Rodrigo por tu participación y por supuesto hoy, como bien lo dijo Rodrigo, tenemos un invitado especial y que conoce de mis inquietudes porque fue precisamente él y su esposa a quien aprecio mucho, uno de las personas que durante la difícil época de la sedición, cuando me estaban buscando, arriesgó su vida, no una, sino muchas veces, y entre esas, pues, para rescatarme donde yo estaba, para llevarme a otro lado antes que me agarraran, pues, los nefastos militares y paramilitares. Gabriel Cedeño, historia que tenemos que contar y que la vamos a contar en el programa que vamos a hacer ahora en diciembre sobre esa época tan nefasta. Le damos la bienvenida a Gabriel Cedeño, con quien vamos a estar conversando, óigame, de lo que está pasando en el partido panameñista, que están en elecciones internas, pero eso lo vamos a hacer después de este primer cambio comercial. Ya volvemos. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Donde antes hubo abandono, hoy el agua vuelve a correr. Un esfuerzo del Gobierno Nacional y CONADES, que junto a los gobiernos locales y las comunidades rurales mejoran los sistemas de agua y saneamiento en todo el país. En Coclé, Herrera, Chiriquí, Los Santos, Darién y Colón, miles de familias hoy cuentan con agua potable, beneficiando a más de 53,000 panameños y llevando salud y progreso a todo Panamá. Gobierno Nacional, con paso firme. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Llegaron las agroferias del Lima. Agroferias de Lima, la tienda del pueblo es pura calidad y a los mejores precios. 10 tiendas permanentes, las tiendas de Lima con comida barata para toda la familia, ayudando al productor y emprendedores locales. Recuerda llevar tu cédula
indispensables. Las ferias del IMA traen productos frescos y baratos del campo a tu mesa. Consulta en nuestro Instagram @IMA_PMA. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Bueno, doña Asilda y don Gabriel, quiero informarles antes de entrar en materia que fue un éxito rotundo la Feria de Salud y Agroferia que realizó el Lima precisamente en Pedregal, allá en la provincia chiricana, donde se vendieron más de 50,000 libras de arroz y miles de beneficiados. Dice que eso iba como por los 3.500 personas que pasaron por esa feria, doña Asilda. Y dicen que eso fue realizado en el rancho comunal de Pedregal, donde el diputado del área, James Acosta, y el representante de por allá del IMA, José Luis Tejera, estuvieron personalmente allí ayudando. También dice que hubo atención médica, hubo oportunidades para los emprendedores y apoyo directo a los productores locales. Bueno, imagínense así, que estas son las cosas que de verdad le llegan al pueblo y lo necesitan. ¿Qué le parece? Así es, porque es un alivio al costo de la canasta básica familiar. Ir allí a adquirir 5 libras de arroz por $2, ¿cuánto es? Es muy económico. Súper económico. Y bueno. Y lo más importante, Carmen, que son productos de calidad y frescos, porque se le da la oportunidad al productor que allí mismo pueda él también comercializar sus productos, y esos son emprendimientos, porque la mayoría de las personas, productores que ponen esos productos frescos allí a la mano del consumidor, vienen directo de sus fincas. Están allá en David, en Pedregal, y bajan de Tierras Altas, de Dolega, de Cerro Punta, de Boquete, y seguramente esos productos vienen directo al plato de la familia panameña, en ese caso la familia chiricana. Bueno, yo estoy esperando que lleguen las navicajas porque voy a formar mi fila. Don Gabriel. Buenas noches, muchas gracias, Carmen. Voy Marciac, Asilda y Rodrigo. Casualmente hoy recordaba muchas cosas. Cada vez que veo a Rodrigo me recuerda aquel joven pujante que realmente conocía, como lo conozco hoy también, todo lo que era su circuito, desde Chepo, las islas. Hoy recordaba Esmeralda y la Esmeralda, todas esas islas que recorría siendo muy joven en 1985, 86, 87, 88, 89. Oh, tiempos difíciles. Sí, siendo un joven, viajaba en lancha por todos esos lugares. Pero también lo recuerdo por algo muy curioso. Hace 60 años, un grupo de jóvenes en protesta contra el gobierno Marcos Robles, invadimos el Ministerio de Salud, y el papá de Rodrigo, don Roderick Esquivel, una persona brillante, no solamente como médico, sino también como político, era el que estaba a cargo del Ministerio de Salud Pública, Trabajo Social y Salud Pública, creo que se llamaba, y fuimos apresados ahí, nos condenaron a varios años, hace 60 años. Esa es la historia que usted me estaba contando hace un ratito. Más o menos, sí, estaba mencionando eso. Hace 60 años, el tiempo pasa muy rápido, Carmen, pero eso nos ayudó a formar a muchos de nosotros como jóvenes, no solamente como jóvenes rebeldes, sino acostumbrados a la lucha. Que es lo importante. Bueno, don Gabriel está invitado porque, como ustedes saben, el Partido Panameñista se aboca ahora el 23 de noviembre a sus elecciones internas. Don Gabriel es miembro de la Junta Asesora. ¿Qué está pasando en el Partido Panameñista? Bueno, el partido
algunos dirigentes o la mayoría de los dirigentes se han dado cuenta de que el partido tiene que renovarse. Renovarse por un lado con figuras nuevas, pero por otro lado también volver nuevamente a esa organización que tenía y que realmente lo sobresalía sobre las otras organizaciones. Ustedes saben muy bien, como políticas que son, que un partido que está organizado no pierde elecciones. Y nosotros hemos perdido dos elecciones corridas, a pesar de que en la era ahora de democrática que llamamos nosotros, el partido ha estado 3 veces de presidente, con Endara, con Mireya Moscoso, con Juan Carlos Varela, pero las otras hemos fallado por falta de organización. Entonces hay que renovar las autoridades que en alguna forma, ya sea por agotamiento, ya sea por inexperiencia, ya veremos las razones, tienen que ser renovadas completamente, ¿no? A su juicio, y como hombre experimentado en la política, ¿qué requieren en estas elecciones un buen candidato para poder llevar a la meta de todo partido, que es pues ganar las elecciones en el 2029? ¿Qué se requiere? Bueno, las fallas que ha tenido el partido, casi todas están alrededor de lo que es un partido poco organizado, ¿no? Se necesita una persona que sea experta, que haya demostrado la capacidad para organizar, pero también que tenga el tiempo. Sí, la política hay que elaborarla como quien hace un trabajo de filigrana, ¿no? Con mucho cuidado. Tú no puedes hacer movimientos falsos porque tienes que volver nuevamente a empezar. Como quien hace una joya, tú haces una soldadura mala, tienes que quitarla de nuevo y hacerla de nuevo. Así que se necesita realmente una persona que tenga el tiempo y la capacidad para organizar, para volver nuevamente a capacitar, para volver nuevamente a sentir lo que es dentro de la política algo muy valioso, que es la ética con sus valores de trabajo, de lealtad, de verdad, una serie de valores que tiene la política cuando es política y no es cuando es una pseudopolítica, ¿no? Lo que hemos sido políticos prácticamente toda la vida, al igual que ustedes. Yo empecé política, tenía como 13 años cuando empecé con un grupito que se llamaba Juventud Revolucionaria Cristiana, y me acostumbré que la política realmente es una vocación, que tú tienes, es una especie de apostolado, es la base de la democracia. Si tú quieres hacer cambio en el país, eso no lo puedes hacer desde un club de leones ni ninguna ONG, eso lo tienes que hacer participando en la política. Ahora, el partido panameñista es reconocido por aquel, no sé si es un dicho o un eslogan, que dice que a la hora de votar salen hasta debajo de las piedras. Bueno, últimamente ha sido contrariamente a lo que dice debajo de las piedras, porque a la hora de votar han salido debajo de las piedras, pero a votar por otros candidatos porque no se sienten seguros dentro del partido, ¿no? Ejemplo, cuando José Miguel fue candidato a la presidencia de la República, los panameñistas salieron a votar por otro panameñista que era Endara, que estaba postulado por Solidaridad, y así han ido buscando otras toldas que se sienten más seguros y que se sienten con más posibilidades de hacer los cambios que necesita el país, porque la política se hace para hacer cambios para bien, no cambios para mal. Y siguieron otras prácticas en otros grupos políticos. El partido perdió ese olor que tenía un partido decente, trabajador, dedicado con sus principios de justicia social, de bien común, de respeto a la dignidad del ser humano. Como ustedes pueden ver, el Partido Panameñista es un partido de gente muy humilde, pero ese respeto a esa dignidad también había disminuido en estos años, y hay que volver a retomar esos principios ético-políticos, ¿no? Carmen Rodrigo Esquivel quiere hacer una pregunta. Gracias, Asilda. Bueno, efectivamente, conozco a Gabriel Cedeño desde hace muchísimos años. Lo recuerdo como un político de mucha experiencia. Justamente, si mi mente no me falla, nos conocimos cuando era la campaña del 89, la candidatura de Guillermo Endara Galimani,
Ricardo Arias Calderón y Billy Ford. Gabriel Cedeño es un ingeniero y un político de renombre, muy respetado, formó parte de ese gobierno de Guillermo Endara. Muy poca gente lo recuerda, pero él fue presidente también del Partido Demócrata Cristiano, luego del retiro de Ricardo Arias Calderón de la política. Y también recuerdo mucho a el ingeniero Gabriel Cedeño en la campaña de 1999. Formó parte del equipo de trabajo del Ministerio de Salud que construyeron bajo la administración tanto del doctor Fernando Gracia como de doctor José Terán. Estaba Mireya Moscoso de presidente. El nuevo Hospital Santo Tomás. Eso fue uno de los grandes legados que dejó esa administración. Y ahí está el Santo Tomás. Mucha gente, asegurados, prefieren ir al Santo Tomás que ir al Seguro Social. Así es. Y ahí está el Santo Tomás. Recuerdo a Gabriel Cedeño con mucho respeto y con mucha admiración por su trayectoria. Quería hacer la siguiente pregunta. El próximo 23 de noviembre es la convención extraordinaria del Partido Panameñista. El día miércoles, tanto la nómina de Carlos Raúl Piat como la nómina de Jorge, el diputado Jorge Herrera, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, fueron presentadas. Sin embargo, hemos escuchado muy poco de las propuestas. ¿Usted nos puede comentar cuál es la propuesta de Carlos Raúl Piat y cuál es la propuesta a los convencionales de Jorge Herrera? Bueno, te puedo mencionar toda la propuesta de Carlos Raúl. Tenemos más de un año de estar caminando y elaborando la propuesta. Entre esas, por ejemplo, empezar a capacitar nuevamente a todos los miembros del partido que tengan derecho a ser capacitados, que tengan la capacidad para llegar a gobierno y gobernar como debe ser. Carlos Raúl ha mencionado que uno de los errores posiblemente que tiene el partido es que la mayoría de los candidatos a puestos de elección, electos incluso, son los que han puesto a las autoridades. Yo puedo preguntar a muchas directivas provinciales o de corregimientos o de distritos que han hecho en estos años en que han sido electos, y la mayoría lo que han hecho es estar pegados al candidato, al diputado que había o al representante que había, al alcalde que había, y ese no es realmente el fin de los partidos políticos. El fin de los partidos políticos definitivamente que es gobernar, porque gobernando es que se pueden aplicar los planes o los proyectos políticos que tiene cada partido, pero también hay que dedicarle mucho tiempo. Cuando tú tienes un cargo público, te da muy poco tiempo para trabajar dentro de la membresía, de hacer trabajo político, sino que simplemente haces tu trabajo electoral, que es otra cosa completamente diferente. Cuando hablamos de trabajo político, no solamente es organizar a la comunidad y prepararla organizadamente para que pueda superarse, sino también es el trabajo político, significa la capacitación de los miembros. Capacitar a los miembros, yo creo que el plan de Carlos Raúl, que ha estado trabajando durante meses, está prácticamente listo para que él, desde el primer día que sea presidente, empezar a aplicar ese plan de capacitación. También incluye otras cosas importantes, que es unir al partido nuevamente y que sea como siempre fue el partido, que se trataba uno a otro como hermano más que como copartidario o miembro de un partido, sino que había una hermandad dentro del partido, y esa hermandad hace que la solidaridad entre los miembros, una solidaridad real, Rodrigo, no esa solidaridad como hacen ciertos grupos que dicen estoy solidario contigo y tal, pero en las malas son los primeros que agarran por otro lado, sino una solidaridad que tú puedas ayudar y crecer y mostrar lo que es la equidad dentro de la comunidad y dentro de sus miembros. Es otra de las partes, y una promesa muy, muy valiosa que ha hecho Carlos Raúl en base a esta experiencia de que
o eres o ocupas un puesto de elección o trabajas en la organización del partido, es que él ha prometido que no va a ser candidato a ningún puesto de elección popular, sino simplemente va a dedicar su tiempo, como lo ha hecho anteriormente en muchas oportunidades. Recuerda que Carlos Raúl también ha trabajado con varios líderes del partido, ejemplo, la campaña de Mireya Moscoso, la campaña de Endara, la campaña de Blandón varias veces, la campaña de otros miembros del partido. Ha trabajado siempre voluntariamente. Cuando digo voluntariamente no significa solamente de que lo hace sin ningún tipo de interés, sino también que ha sacrificado cosas de su trabajo para trabajar en campaña para que el partido crezca realmente y que pueda llegar a ocupar su puesto que merece dentro del ámbito político. Para esto quiero agregar lo siguiente: el partido, cuando nosotros vemos las obras que han hecho los presidentes panameñistas, son insuperables. Te voy a dar nada más un ejemplo sencillo que tú mencionaste hace un rato, que cuando estuve en el Ministerio de Salud, durante el periodo del Ministerio de Salud del gobierno de Mireya Moscoso se construyeron más pozos de agua potable que toda la era republicana en la comunidad Nove Buglé. Por supuesto, no son obras que tú ves y que ponen un gran letrero y yo hice este pocito, yo hice esto otro, sino son obras en comunidades que se necesitan, pero que no se publicitan. También electrificación rural, los proyectos de electrificación rural, se electrificó más kilómetros de electrificación rural que en la época del IRRE. No hablemos de los cambios que hizo Endara cuando estuvo en el gobierno, que realmente tuvimos después de una dictadura férrea. La dictadura, yo lo oigo hablar que dice, no, eso fue un proceso de un gobierno militar. No, los que vivieron la dictadura, como lo hizo Carmen Boyd aquí presente, que sacrificó su pellejo también muchas veces, sacrificó su pellejo mucho más que los demás. Realmente lo que queríamos nosotros era hacer que el Estado fuera un Estado responsable, y eso fue el trabajo más grande que hizo Endara, que fue ordenar el Estado. Tú lo sabes bien, participaste del gobierno de Endara, y tú sabes bien que el tiempo que se dedicó a mejorar el Estado, las funciones del Estado, porque era un desorden. Ahí lo que era el Estado, las funciones de cada uno de los organismos, de los ministerios y demás, no había ninguna regla, la gente rompía las normas a cada rato, ¿no? Gabriel, dígame. Sí, retomando el tema, disculpa que regresemos al tema del partido panameñista. Quería preguntarte lo siguiente. Entendemos que la propuesta entonces de Carlos Raúl es dedicarse 100% a organizar el partido panameñista por el término que le resta al periodo que inició José Blandón. Precisamente organizar el partido en miras a las elecciones del 2029. Dado que él viene de la empresa privada, él ha manifestado poner el 100% de su tiempo. Pero hemos escuchado por el otro lado a Jorge Herrera decir que él va a atender al partido en su tiempo de esparcimiento. ¿Puede un presidente de un partido, tú que tienes tanta experiencia, Gabriel, sobre todo un partido que está en cuidados intensivos después de una derrota, la peor derrota al partido panameñista que yo recuerde fue en el 2024, puede organizarse realmente un partido en miras a unas elecciones generales en tiempos de esparcimiento, o se requiere que realmente gente le dedique mucho tiempo de organización? El trabajo político es un trabajo permanente. No puede haber descanso en el trabajo político, porque es un trabajo que va cambiando y que va evolucionando a medida que tú empiezas a ejecutarlo. Así que se necesita mucho tiempo. Desgraciadamente, los días solamente tienen 24 horas
y de las 24 horas, sino si vemos que una persona como presidente de la Asamblea o como diputado normal tiene que dedicarle tiempo, mucho tiempo, tiene que prepararse antes de entrar a las reuniones de primer debate, eso se pierde prácticamente el mediodía, pero el mediodía tú almuerzas y vuelves de nuevo y empatas con las sesiones que vienen después del pleno, que termina a las 8 de la noche, pero cuando termina a las 8 de la noche tienes que prepararte para el otro día, o sea que es un trabajo completo si eres responsable, porque yo puedo también paviarme como hacen muchos diputados, se pavean a la asamblea y no cumplen con su horario de la asamblea. Es que eso era lo que le quería preguntar y voy a tener que hablar con el señor Herrera para que me dé la fórmula, porque yo no tengo tantos compromisos, tantos sombreros como dicen por ahí, como el señor Herrera. El señor Herrera es alcalde, es diputado, es presidente de la asamblea, tiene que atender las comisiones, también creo que está en un grupo de deportes. Entonces, ¿cómo hace en sus ratos de esparcimiento? Si yo con el periódico, la radio y mis compromisos de hogar y más los compromisos personales, cuando llega mi rato de esparcimiento, que es poco lo que yo quiero es descansar, sí, no doy más. Y yo realmente no cuestiono la capacidad que tiene nuestro amigo copartidario Jorge Herrera, es una persona de mucho trabajo. Si es de Agua Dulce, si es del interior, ya sabemos que se levanta a las 5:30 de la mañana, eso ya que desayuna a tal hora, su quesito, su café, a veces con la taza en la mano, pero vuelvo y repito, el día tiene 24 horas, tú no puedes ir contra las 24 horas, cuando vas restando la época de sueño, tú duermes 7 horas, bueno, quítale ya a las 24 horas, las 7 horas, te quedan 17 horas, de las 17 horas la asamblea te toma más de 10 horas, 12 horas, entonces ¿a qué tiempo? Y cuando no son secciones que se Y son extienden. de día, Carmen, son sesiones de día. Yo no sé en la noche cómo puede trabajar un partido, a menos que el partido abra las puertas de noche para trabajar de noche, porque son las horas de día, las horas más productivas, Claro. las que se deben utilizar para organizar un partido, y esas horas diarias se necesitan realmente para trabajar también la asamblea. Así que sería, salvo que tenga algún método que no conocemos nosotros, pero normalmente Que se haya el clonado. tiempo político se requiere mucho trabajo. Gabriel, una de las cosas que se ha criticado en el Partido Panameñista en la pasada elección es que más del 90% de los miembros de la Junta Directiva eran candidatos a puestos de elección popular. Es decir, estaban dedicados a su candidatura y no dedicados a cumplir sus responsabilidades propias de una junta directiva, de un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocal, todo lo que representa la junta directiva. En el caso del Partido Panameñista son 11 los miembros de la junta directiva. Y entiendo que Carlos Raúl Piatti está proponiendo que aquellos de salir electos, de aquellos miembros de la junta directiva que deseen ser candidatos, deben separarse o renunciar con un tiempo de anticipación para dedicarse a su candidatura y darle la oportunidad a otro a que ocupe su lugar y que pueda dedicarle 100% a la tarea de organización del partido. ¿Eso es correcto, Gabriel? Bueno, yo te digo lo siguiente, ¿no? Si tú eres candidato a diputado y eres el presidente del circuital, cuando el partido te manda los recursos, los pocos recursos que tiene el partido para ser distribuidos entre los candidatos en elecciones, ¿por dónde tú crees que va a empezar la repartición? Por el que es candidato, que es el presidente circuital. Lo que quiere evitar, lo que quiere decir ahí Carlos Raúl, es que tiene que apartarse completamente de su cargo para ser equitativo, que no sea una equidad simplemente de palabras, sino que realmente sea equitativo, porque tú eres el que vas a administrar. Dicen, hay un dicho, ya que hablas de dicho, hace un rato estabas hablando de dicho, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Así que el que recibe ahí y reparte se va a llevar la mejor parte, y eso es lo que no se quiere. Se quiere un partido equitativo, que todos tengan las mismas oportunidades, el mismo acceso a los beneficios de pertenecer a un partido
que todos los demás. Eso se llama equidad. Es imposible hacerlo en otra forma. Y Siempre mejor hay un uso manito que te del dice aquí, subsidio que electoral. voy a y para tener fregar la mayoría de los lugares estos. Mencionaba hoy en la tarde que fui una vez a Darién y me dijo una señora allá de Darién, que era dirigente, no la vi ahora en la lista, pero me decía, mónteme en su carro y lléveme para llevarlo a un lugar para que vea. ¿Quién es el presidente del circuital aquí en Darién? Fulano es de tal, sí. Mire el garaje cómo lo tiene lleno con toda la propaganda del partido. Fíjate a dónde quedó la propaganda del partido que era para ser distribuida. Mire quién se la repartió a sí mismo. O sea, es muy duro evitar que de repente tú ves a los familiares del candidato mejor vestidos con la propaganda del partido que cualquier otro, o tiene más afiches, tiene más banderas, para evitar suspicacias mejores que estén fuera de lo que es el poder, de lo que es la estructura política en su comunidad. Lo que es la administración. Así es, realmente administrar los recursos del Estado, bueno, son del Estado en realidad, claro, porque los partidos son subsidiados por el Estado, que sean mejor distribuidos entre la gente. Por otro lado, Rodrigo, yo creo que hay que llamar la atención a lo siguiente. Tú que estuviste en un instituto político, cuando estuviste cuando eras joven, asistía, creo que la Friedrich Ebert, no me acuerdo la Fundación José Dolores Moscote, que estaba auspiciado por la Fundación Friedrich Naumann de Alemania. Sí. Así es como la democracia cristiana era la Konrad Adenauer. Exacto. Entonces, había que ser muy creyente y muy honesto para distribuir los recursos que daban estas fundaciones en capacitación a los miembros de tu partido. Pero tú capacitabas a la gente en tu partido, los capacitabas para que fueran responsables también en todos los campos, no solamente en trabajo político, también en ética, en costumbres, en una serie electoralmente, pero también políticamente. Yo soy un panameñista de formación social cristiana, yo tengo mis principios social cristianos son muy sólidos porque los recibí desde que tenía 14, 15 años que empecé a participar en política en la escuela. Y lo tengo muy sólido y soy un creyente de mis principios y lo practico dentro del Partido Panameñista y lo practico fuera del Partido Panameñista en los momentos que tenga la oportunidad de hacerlo. Lo hago inmediatamente y lo trato de dar como ejemplo de una vida política, no de una política irreal, ¿no? Señor Gabriel Cedeño, en este momento la convención extraordinaria es transitoria para los convencionales, que son quienes tienen la responsabilidad de salir a votar. ¿Qué mensaje le tiene Carlos Raúl Piat para esa familia de convencionales a nivel nacional? Porque hay muchas preguntas por parte de ellos, hay mucha inquietud y ellos están muy deseosos de que haya un cambio positivo, porque tenemos que generar en ellos, esa población, confianza y esperanza de triunfo en 2029. ¿Qué propone Carlos Raúl Piat para que esa esperanza de triunfo se logre y se concrete? Bueno, vuelvo y repito, yo creo que lo más importante es que él cree en la capacitación de los miembros del partido. Tienen que volver nuevamente a trabajar con las comunidades, a mostrar lo que son los principios ideológicos del partido. Si quieres, repito, la esencia de esto, que es la justicia social. Perdone que lo interrumpa. Hay algo puntual que le he escuchado en diferentes entrevistas que ha dado durante todos estos días, y es que hay un tema que a los convencionales del Partido Panameñista les preocupa. Es que llegado el momento de ir a una contienda electoral general para el cambio de gobierno, cuando se hacen las primarias y empieza ese acuerdo entre partidos, entre alianzas, siempre hay diferencias. Y Carlos Raúl dice, mi primer compromiso es no aspirar a ningún cargo de elección popular. Bueno, hay otro compromiso que tiene Carlos Raúl, que los cargos van a ser, se van a efectuar primarias en los lugares para elegir que los miembros del partido elijan al candidato que quieren.
porque hay muchos. Lo primero, Rodrigo, tú que has estado muy relacionado con la parte de candidatos y demás, apenas un diputado pisa la asamblea y comienza a decirle honorable, quiere reelegirse inmediatamente. Entonces, ese candidato, futuro candidato en las próximas elecciones, que ahorita mismo es diputado, no quieren soltar la diputación y están pensando, me voy a una primaria, pero si yo voy a estar ocupado en la asamblea y no voy a hacer campaña y me van a ganar, garantízame, presidente, que me van a elegir, que vas a eliminar las primarias en los lugares, en los estatutos, ¿no? En los lugares donde ya hay diputados. Entonces estamos privando a los miembros del partido. Esos son los acuerdos que se han hecho. La mayoría de los acuerdos, lo primero que piensa un diputado, un candidato a alcalde, un candidato a representante, un candidato a concejal, donde es preciso, es quién me garantiza a mí de que voy a volver a ser candidato. Por eso la propuesta de Carlos Raúl de explicar de manera muy clara que él no aspira a ser partícipe de ninguna nómina para elecciones generales en 2029. Y que se lo ha dicho a los que integran su nómina también. Y lo ha dicho sin temor, porque la gente le ha dicho, no digas eso porque después no van a votar por ti. Bueno, ahí está la prueba. La mayoría de los diputados, los representantes, los alcaldes están respaldando la propuesta, la otra propuesta, no la de Carlos Raúl, casualmente por esa razón, porque dicen, él no me garantiza que voy a volver a ser candidato de nuevo. Pero si eso no es democracia. Carlos Raúl lo dice, que para eso él propone el cambio de los estatutos del partido, reformarlos para evitar que se den este tipo de situaciones. El licenciado Esquivel. Bueno, sí, recordemos que esta convención extraordinaria fue convocada por el Directorio Nacional el 23 de octubre del 2024. Vamos a cumplir un año. Y se preguntarán los radio oyentes, ¿y por qué no se ha celebrado esa convención después de un año de haber sido convocada? Y es que le han llovido una cantidad de impugnaciones a esa convocatoria. Que pareciera que hay personas que quieren mantener el status quo del partido y que el partido panameñista se mantenga en el hueco en que se encuentra. Y es por eso que Carlos Raúl Piat manifestó el día miércoles en su postulación, dijo que su postulación respondía a un llamado de miles de copartidarios que ven en este momento la oportunidad de impulsar un cambio real dentro del partido. Y es que desde el 23 de octubre, Carlos Raúl Piat inició su recorrido por todo el país porque realmente él cree en llevar su mensaje directamente a los convencionales, a todos los circuitos, distritos, corregimientos. Y dijo Carlos Raúl el miércoles pasado, cuando fue postulado, se presentaron los documentos de su postulación, que el partido panameñista necesita una visión moderna y coherente que lo devuelva a su fuerza, su credibilidad y su orgullo histórico. Es un partido de más de 100 años, pero no porque tengas más de 100 años no significa que no se va a modernizar. Todo lo contrario, tiene una doctrina increíble y es por eso que Gabriel Cedeño ha estado capacitando constantemente, porque este partido tiene mucho que enseñar, mucho que educar, mucho que transmitir. Pero la diferencia yo veo, Gabriel, entre ambas nóminas, tú ves la nómina de Jorge Herrera y tú ves las mismas caras de siempre, los diputados, los panameñistas que están ocupando posiciones de elección popular, como dijiste. Muchos quieren estar en una junta directiva para asegurarse, ¿verdad?, su postulación y muchos para no ir a primarias, porque desgraciadamente en la pasada contienda a veces que requeríamos primarias en todos los circuitos y corregimientos, hubieron lugares donde no hubo primarias porque se reservaron las posiciones. Eso es de lo que tú hablas y de lo que está hablando Carlos Raúl, que aquí debe haber primarias en todos los niveles, de manera tal que se le dé la misma oportunidad
a todos los panameñistas que quieran aspirar, que no haya preferidos, que no haya favoritos. Entonces, por eso que luego de este gran recorrido que ha hecho Carlos Raúl, un año caminando, es cuando entonces ahora dice que su postulación responde al llamado de miles de copartidarios que ven en este momento la oportunidad de impulsar un cambio real dentro del partido. Y es verdad, esta es la oportunidad entre seguir con las mismas prácticas y con los mismos pésimos resultados, o hacer un cambio y dar a los panameñistas un partido renovado. Tú ves la junta directiva, imagínate, yo mismo me sorprendí que en la junta directiva hay una figura muy buena que nadie la cuestiona. Fue diputada, ha sido candidata, estuvo bastante tiempo al lado de Guillermo Endara, precisamente se llama Mireya Lazo. Ella es en la nómina de Carlos Raúl Piat. Ella ocupa el cargo de secretaria general. Hubo mucha sorpresa, pero bueno, lo importante es que Carlos Raúl está llamando a todas esas personas que se sentían aisladas, que no se sentían tomadas en cuenta. Las está llamando para que participen en este gran cambio, Gabriel. Como no, fíjate, mi apreciado Rodrigo, haces un ejercicio y pones la directiva anterior y pones al lado la directiva que presentó nuestro amigo Jorge el miércoles, la ponemos y son la misma gente que ahora dicen vamos a renovar el partido, pero ¿cómo vas a renovarlo? ¿Por qué no lo hiciste en este año y tanto que tuviste en la directiva? Bueno, que yo no era el presidente, pero eras el primer vicepresidente y tú eras el secretario general y ahora estás apoyando la renovación y tú eras el secretario general. ¿Qué hiciste antes que renunciara? Dime qué hiciste tú. O sea, son los mismos nombres, no sé cómo se puede hacer una renovación con la misma gente. A lo mejor eso de que ahora soy un hombre nuevo y no soy el mismo que había antes, ese discurso no cabe en política. Cuando a ti te dan la oportunidad para hacer algo, tú lo tienes que hacer. Si no lo haces, fracasaste. Es tan sencillo como eso. No sé cómo va a hacerlo la misma gente que estaba ahí. Hagan la comparación. Busquen las postulaciones de ambas directivas y la ponen una al lado de la otra y pónganle ganchitos a lo que están repitiendo. Casi todos están repitiendo. Eso fue parte del asunto. Entonces no podemos hacer este cambio. Es irresponsable poner a la misma gente que es la responsable de lo que está sucediendo y lo que le ha sucedido al partido en los últimos años. Tenemos que buscar renovar, como dice la palabra, nuevamente. Renovar. No es mucha gente, Gabriel, mucha gente en la nómina de Piat del interior de la República, no solo de la capital. Allí vi que habían representación de las comarcas, de Chiriquí, de Veraguas, de todas las provincias realmente. No es una cuestión de caras bonitas, sino de gente que son la gente que ha ido a buscar los votos a la hora de la hora. Entonces, eso me llenó a mí, me causó muy buena impresión, Gabriel. Este es un ejercicio que se hizo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, pero también riesgoso. Se hizo sin temor, sin miedo, porque como bien sabes, la gente acostumbra de que yo te apoyo, pero si me das este puesto. Yo te apoyo si me pones a no sé dónde. Yo te apoyo si me pones de primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Y él con mucha responsabilidad dijo, voy a poner a la gente, al partido, lo voy a poner donde debe estar, pero con gente nueva y que sea de cada provincia. Un colonense no puede decir qué está pasando en Chiriquí, tiene que ser un chiricano el que tiene que decir, y así fue que se fue ponderando a los directores para poner el que merecía en cada lugar, la cantidad que merecía. Son tantos convencionales, tienen derecho a tanto. ¿Y quién? Bueno, un trabajo bien difícil que se hizo, por primera vez, que es el espacio que tienen derecho las mujeres. Asilda fue la paridad de esa Asilda fue muy repetitiva, repitiendo todos los días, acuérdense de la paridad,
Rosabel, acuérdense de la paridad. Todas las mujeres estuvieron pendientes, acuérdense de la paridad. No importa que yo no vaya, pero tiene que haber paridad. Y es una directiva, ambas directivas, o ambas nóminas, sí respetaron la paridad. Eso sí fue muy responsable, pero son las mismas caras. Pero yo le voy a decir una cosa, don Gabriel. La primera es que sí, que vimos a la señora Mireya Lazo y todos recordamos la excelente gestión que ella realizó como diputada, de una manera rectilínea y congruente con lo que esperaban todos los panameños en su momento en la Asamblea. Lo segundo, que esta mañana vi en un medio digital, no recuerdo cuál de estos, sacaban al candidato de la Asamblea, al presidente de la Asamblea, pero también le sacaban todos los nombramientos que coincidentalmente son de familiares de los que están en su nómina o inclusive de su nómina. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, nosotros no hemos caído en esa parte de decir, bueno, le pasa que de ponernos a investigar incluso, de que si están en una nómina o están en otra nómina. No, lo sacó un digital de esto. Sí, pero sí lo hemos visto en digital. Vamos a ver qué se puede responder sobre eso, ¿no? Yo creo que no debería ser así. Lo que pensamos nosotros en una nueva clase política o en la clase política de antes, o como quieran, pero una política que sea sana, que sea honesta. No esperamos eso de que se utilicen fondos de la Asamblea para eso. No quiero pensar que Jorge, a quien conozco, se ponga en eso, pero ya los digitales... Vamos a ver, él pero sabrá responder, ¿no? Sí debería verse ese tema, porque la verdad es que deja un sabor muy amargo entre precisamente los que tienen que votar, el ver que miembros de la nómina, según lo que me explicaba el colega, están nombrados o tienen a sus familiares nombrados en la Asamblea. No, y a mí me han dicho, Carmen, incluso me han dicho, cuando alguien va a pedir trabajo, lo mandan donde fulano. Pues yo conozco a fulano es así, yo no sabía que era así, sí, ¿cómo va a ser? Pero sí me dicen eso, ¿no? Sí me han dicho muchas personas que no quiero repetir. Estamos en el tiempo ya final. Lastimosamente, pero lo comprometemos para que regrese. ¿Cómo no? Cuando tú quieras. Pero antes, Carmen, quiero también solamente recordar algo que escuché muy claro de Carlos Raúl Piatti. Él dijo que a los convencionales hay que darles y devolverles el poder que realmente tienen, y no solamente de llamarlos cada 4 años, cada vez que haya una convención extraordinaria para que den el voto. Deben ser entes activos porque son el máximo poder del Partido Panameñista, igual que las juntas de corregimiento de distrito y de provincia. Son propuestas interesantes para la membresía del partido. Y fue la queja. Una última llamada de un oyente que preguntó, de no ganar Carlos Raúl Piat, ¿los convencionales de la nómina de Piat apoyarían a Jorge Herrera o qué pasaría en el partido? Por supuesto, si somos panameñistas, somos del mismo partido y nuestro trabajo político debe continuar como debe ser, ¿no? Es un partido que todos pensamos en que debe ser fortalecido y no puede ser de palabra, tiene que ser con acciones también. Bueno, ojalá que así sea. En caso contrario, bueno, no tenemos más tiempo, nos pasamos hoy, nos regalaron un par de minutos. Les damos las gracias pues a Jimmy del Rosario en los controles, por supuesto a Rodrigo Esquivel, quien está con nosotros gracias a la tecnología, a Silda, que siempre está aquí, bueno, Carmen, con su mensaje. Para despedirnos, don Gabriel, primero agradecerle a usted el tiempo que dedica a su espacio Panamá al Día y recordarle a nuestra distinguida audiencia que hay que eliminar los criaderos de mosquitos. ¿Cómo no? Don Gabriel, un mensaje para sus copartidarios. Bueno, quiero que comparen ambas propuestas, que comparen el trabajo que necesita el partido y quién lo puede hacer. Y estoy seguro que será Carlos Raúl el electo. Bueno, y como le decimos todos los días al final del día, no se olviden que mañana será otro día. Hasta el lunes. Dios lo bendiga. Hasta el lunes. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd,